Para puede sila escapa, puede sila correr, puede sila andar donde sila quiere. Bien tino solamente el mga amarao kanila. Hasta ya mira el gente con el dueño del mga elefante. O por su curioso el gente, ya pregunta él con el dueño del mga elefante. Sir, ¿por qué este mga elefante que bien grande, pino el amaro, pero hindi tamanpusa, hindi sila ka-escapa? ¿Por qué? ¿Sabe ustedes mga bata, cosa ya habla el gente, el dueño del mga elefante? That is all because, por causa, yutay pa el mga elefante, ya amara el mga pino amaro. Cuando yutay pa mga elefante, ya prumpas sila manpusa kung nag-amaro, ya pikura sila escapa kung nag-amaro, hindi sila pwede escapa. Kay falta pa sila puwersa para hacer rebenta con el amaro. Hasta ya engranda sila, amarraw kanila amaro que pino solamente, ya que ve sila bien grande, kaya ya sila hacer rebenta con el amaro, pero hindi pa sila siyempre sa atribi hacer rebenta con el amaro, kaya di ila pensamiento, hindi sila kaya hacer rebenta con el amaro. Lessons of the story. Elección allá en historia. Ustedes mga bata, si este día tiene ustedes no hay cosa que pueden achieve, si este exam no ustedes pueden sacar alto, si este día tiene ustedes cosa de fail, no más man surrender, no más queda conforme, no más man tranquilo. El que quiere decir, si este día no ustedes pueden hacer, mañana seguro estudia ahora en buenamente, para poder ustedes hacer el cosa ustedes no pueden hacer este día. Kasi hindi ustedes pikura man kayo, hindi ustedes pikura man pusa, pa quedaran ustedes viejo, igual que ustedes con el elefante, hindi